buenas noches, señores. Esta vez, retrato en vivo, habitualmente dedicado a personalidades del mundo de la canción, se amplía un poco. Tiene que ampliarse por fuerza si queremos acoger toda la personalidad multifacética de esta mujer que tenemos aquí. Y voy a leer un párrafo que no nos pertenece, que no es nuestro, lo saco de la revista Panorama de Buenos Aires. La Guevara puede ser a su antojo linda o fea, hombre, mujer o chiquilín callejero, muñeca o vedette escuálida, madre obsesiva o vampiresa. Es un prisma, es un caleidoscopio. Nacha, buenas noches y bienvenida. Gracias. ¿Todo esto es así? ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, no, esa es una muy buena crítica, pero yo trato de hacer todo eso. Digo, trato de hacer un ejercicio de libertad al salir al escenario y de hacer todo lo que me gusta. Creo que lo que hacemos es para el placer y a mí me da placer ejercitar el instrumento que es el mío, que es el de los actores, que es el alma, y abrir ese abanico de posibilidades que yo creo que es infinito. Lo conocemos muy poco y lo utilizamos muy poco. Por eso trato de ser lo menos prejuiciosa posible y me arrojo a hacer toda la cantidad de roles que pueda. Me divierte mucho y creo que nosotros contenemos dentro de nosotros un universo y el actor tiene el privilegio de poder expresar eso. Entonces me parece muy mezquino, o sea, no utilizarlo, ya que tenemos ese don, de algún modo, de expresar a los demás. Y de eso vamos a tener una amplísima muestra aquí esta noche. Nacha, por cierto, ¿cuál es tu verdadero nombre, tu nombre auténtico? Yo me llamo Clotilde. Dice aquí el guionista que tú eres mulata. Y yo digo que eso debe ser una broma. No lo puedo creer. Bueno, mi padre es mulato y mi abuela es negra. O sea, yo soy una blanca negra. Aunque sea de dominio público, debo poder anunciar que nací a muy temprana edad. Año más, año menos, nací a mediados de siglo. No voy a decir qué siglo. Cada uno puede hacer sus propias conjeturas. Y ahora que nos hemos ocupado de las edades, olvidémoslo. Lo que importa saber es que siempre quise actuar y que como nunca fui muy linda, me pareció que si quería ser actriz, lo mejor era estudiar. Fue por eso que me inscribí en una academia de arte dramático. Nunca olvidaré mi primera clase. Era la primera vez que pisaba un escenario. El maestro estaba en la platea. Nos miró a todos y nos dijo: bueno, vamos a comenzar con lo que se llama una improvisación. Para esto tiene que concentrarse, internarse en el fondo de sí mismos y hacer de cuenta que son trineos. ¡Uy, trineos! Sí, trineos. Es invierno, está nevando y ustedes se van deslizando por la colina. ¿Listos? ¡Vamos! De lunes a viernes tratamos de sentir el aire, sentir el viento y las manos frías. De lunes a viernes tratamos de sentir la nieve, sentir el viento y la pulmonía. Y yo miré hacia adentro de mí para ver qué sentía. Y yo miré hacia el fondo de mí y no vi nada. Yo no podía. Y los demás susurraban: uy, siento el aire, uy, siento la nieve, tengo frío, ay, tengo pulmonía. Y el maestro se acercó y me dijo: ¿y usted qué es lo que ha sentido? Yo dije: nada, no siento nada. ¿Seguro nada? Entonces pruebe otra vez. Yo los miraba anonadada, pues lo que hacían me parecía una estupidez. Pero entonces pensé: bueno, es solo la primera clase. Tal vez tengo inhibiciones y, además, nadie nace sabiendo. En la clase siguiente trataron de sentirse piedra, se sintieron mesa y helado de fresa. Y el maestro subió al escenario y nos dijo: lo han logrado. Muy bien todos, menos esa. Y yo miré hacia adentro de mí para ver qué sentía.
y yo miré hacia el fondo de mí y no vi nada. Yo no podía. Fue entonces que el maestro se acercó y me dijo: mire, querida, ya sabemos que esto es muy difícil, pero todos hemos pasado por aquí, incluso yo. Usted tiene que pensar en la recompensa. Yo nunca olvidaré la noche en que debuté en el teatro, mi primer papel. Hice de Cómoda, sí, de Cómoda, Luis XVI. Y me compenetré tanto con el personaje que en el segundo acto se me salieron los cajones. Pero la clase siguiente, yo seguí sin sentir nada. Y cuando estaba más desolada, mis compañeros me hicieron avergonzar. Todos decían: ay, no siente nada. Y yo no fui capaz de responder ni de llorar. Fue entonces que el maestro se acercó y me dijo: mire, va a ser mejor que no venga más. Usted nunca será una actriz. No siga perdiendo más su tiempo. Usted nunca será una actriz. Nunca. Rogué, invoqué y pedí de rodillas a Stanislavski: dame fuerzas, quiero sentir. Rogué, invoqué y pedí de rodillas a Lee Strasberg: dame ayuda, quiero ser una actriz. Y dentro de mí una voz susurró y me dio seguridad. Desde el fondo de mí esa voz me habló y me dijo: la verdad de ese hombre es nada, no sabe nada. Eso que buscas, ahí no lo encontrarás. Explora tu alma, mira a la gente, sé verdadera por dentro y fuera y sentirás. El tiempo pasó y el maestro murió una madrugada. Al saberlo, miré hacia adentro de mí a ver qué me pasaba. Miré hacia el fondo de mí y lloré. Y lloré. Sin sentir Nacha actriz, Nacha cantante y un número de tu repertorio más reciente, Nada. Una mujer que quiere ser actriz y no siente absolutamente nada. Bueno, háblanos de esto, de esta sensación. Bueno, es una sensación muy terrible. Digo que creo que toda persona que quiere... Digo, hay gente que viene al mundo más dotada de entrada, digo, que lo hace y le sale, espontáneos. Y hay otros que todo lo consiguen con trabajo y con más sufrimiento. Yo pertenezco a la segunda categoría. Yo soy dotada porque soy muy sensible y porque estoy dotada para este trabajo en ese sentido. Pero no soy dotada porque tenga una voz maravillosa, ni porque... Es decir, todo lo que hago lo he tenido que aprender. Y muy duramente y con una gran disciplina. Entonces, cuando me tocó tomar clases de teatro, me encontré con esos ejercicios famosos que uno se tiene que convertir en un árbol, en una planta, o que son bastante, yo creo que son bastante ridículos. Y me encontré como que yo tenía unas expectativas en cuanto a lo que es un actor y lo que es el teatro, que esas clases no me las cumplían para nada. Creo que en cierto modo, y para alguna gente que puede ser muy exuberante en su expresión, o muy desordenada en su expresión, esos tipos de ejercicio puede funcionar. Pero en un tipo de característica como es la mía y como es la de muchos actores, en general los actores son tímidos, o sea, todo lo que hacen es tratar de romper esa barrera. Ese tipo de ejercicio tan
en el cual se sienten tan ridículos, creo que es muy contraproducente. Yo hice clase de este tipo de clase durante unos 4 años. Y todo el curso, todos nuestros, es decir, todos los compañeros, hubo un momento en que hablamos con el maestro y le dijimos, bueno, ahora a disfrutar, nosotros queremos disfrutar de esto. Y él nos dijo, ah, eso yo no puedo hacer. Y entonces el curso se disolvió ese mismo día, porque realmente, digo, uno lo hacía para ser feliz haciéndolo, no era para torturarse, arrastrándose por el piso y ser una piedra, digo. No se trata de eso, era de expresarse. Y entonces ese día el curso se disolvió. Cuando el maestro declaró que si era para el placer, él no podía hacer nada por nosotros. Nacha, ciertamente debe ser difícil, es difícil, que a una persona que quiere subirse a un escenario, alguien le proporcione eso a lo que tú llamas el entrenamiento del alma. ¿Cómo lo conseguiste tú? ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, eso... ¿Es un problema de voluntad, de dominio? Es de muchas cosas, digo, y de cómo uno vive, y cómo la vida lo va llevando a uno y cómo uno va llevando la vida. O sea, la mejor definición de actor que yo conozco es la de Artaud, que él decía que es un atleta del corazón, un atleta del afecto. Para eso hay que ser muy generoso con la vida, y darse porrazos, y equivocarse, o sea, lo que no se puede ser es mezquino, ni en el escenario ni afuera del escenario. O sea, porque el entrenamiento de un actor está fuera del escenario también. O sea, él puede hacer unas técnicas que debe hacerlas naturalmente, o sea, entrenar su cuerpo, su laringe, o sea, una cantidad de cosas bien técnicas. Pero el entrenamiento del alma tiene que hacerlo afuera del escenario. Y todo eso después tener la capacidad de poder hacerlo sobre el escenario a la hora precisa, es decir, y el día preciso, que ese es el oficio. Sí. Pero ese entrenamiento del alma tiene que estar dado con la vida, o sea, en saber arriesgarse y bueno, y que pase lo que pase, y saber absorber esas experiencias positivamente. Eso hará que después pueda ser generoso con el público. ¿Y tu adiestramiento por dónde empezó? ¿Tu adiestramiento para llegar a lo que eres? Yo creo que mi adiestramiento empieza con mi nacimiento, o sea, es todo, yo digo que en cada expresión del hombre, en cada gesto está pintada toda su historia, no solo toda su historia, sino toda la historia de la humanidad. En cada cosa que el hombre hace está todo, detrás está todo. Así que detrás de una historia personal, una historia individual, está el nacimiento, están los abuelos, están los inmigrantes, está todo. Y lo que está o no está es esa capacidad de expresarlo eso, ¿no? Y de que eso sea entendible y legible por el que le toca ser espectador. Nos has dicho antes que estudiaste ballet, estuviste dando clases de ballet desde los 8 años hasta los 20, pero además después fuiste modelo. ¿Es cierto, en una etapa de tu vida? Sí, como unos 2 o 3 años, entre los 20 y los 23 años. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, para esa edad me parece que está bien y que estaba bien y lo hice. Es una cosa muy poco... En esa etapa de mi vida eso era lo que yo tenía que hacer, creo. Cuando eso dejó de interesarme y de darme satisfacciones y me pareció que yo tenía que hacer otras cosas, abandoné eso y me puse a trabajar. Me costó mucho encontrar a mí lo que yo tenía que hacer. Y lo descubrí el día en que hice en un escenario un show en el que yo hacía lo que quería hacer. Porque hice teatro, hice comedia musical, hice muchas cosas hasta que llegué a mi primer recital, que era muy defectuoso y era horrible, pero yo me sentí tan feliz que dije, entonces es por aquí. Pero antes de llegar a conseguir esto, esta plenitud de lo que tú buscabas, de lo que querías hacer, que es un recital donde se pueda poner de manifiesto toda esa capacidad expresiva que tienes, de lo que hemos estado hablando antes, todo ese mundo enorme de posibilidades que tú exhibes en cada una de tus actuaciones, ¿cuándo y cómo se produce tu oportunidad como actriz? Esa primera oportunidad. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿O no sentiste nada? Como dice la chica de una canción tuya. Se siente un terror. Fue un director, o sea, que se llamaba Juan Silbert, y yo estudiaba canto, pero más que nada me ocupaba, yo no sabía hablar. Digo, como era muy tímida, no se me entendía desde esta distancia, no se me oía, y hablaba muy mal. Entonces tomé unas clases para aprender a hablar. Unas clases en las cuales sufrí muchísimo, las viejas clases del lápiz en la boca y así. Y esa maestra estaba formando un elenco para una comedia musical. Entonces me recomendó para que me viera el director. Y fue un buen debut en teatro y fue un buen director, digo, porque la manera en que hizo esa audición y cómo eligió y cómo me trató, o sea, fue una cosa como muy bella, digo, y es muy importante, digo, para que un debutante es como muy marcador, o sea, su primer contacto con el teatro.
Ahí hacía 3 roles chiquititos, muy distintos unos de otros. Ahí ya tenía ya había una ligera intuición de lo que... Sí, hacía 3 roles, una divorciada escandalosa de principio de siglo, una mucamita y una conventillera. ¿Conventillera se dice acá? Esas de vecindades que arman relajo. Sí, sí, bueno, una comadre se dice. Y ahí descubrí que era una cómica, porque yo siempre creí que era una trágica. Lo sigo creyendo, pero descubrí al decir el primer bocadillo, oí una carcajada en un teatro muy grande, y oí una carcajada, y eso sí que fue una sensación tan confusa, o sea, me dio una gran alegría y al mismo tiempo era tan nuevo eso. Yo abrí la boca y se oyó una carcajada, y eso fue tan mágico. Tan mágico que no has podido olvidarlo. No, claro, es el momento más mágico, quizás fue cuando hice ese rol, de los 3, era el último que hacía de los 3.